Buenas noches. Dios le bendiga abundantemente. Como cada viernes estamos estudiando el libro a los romanos y abrimos este espacio de enseñanza para el pueblo de Dios y todas las personas que tengan a bien poder seguirnos en nuestra página de YouTube, CISA La Verdad TV, donde estamos desarrollando una serie de estudio bíblico para el desarrollo y crecimiento de la Iglesia de Cristo. Bendecimos su vida y agradecemos infinitamente que tomen de su tiempo para dedicarlo a escuchar y a estudiar la palabra junto con nosotros. Pedimos que Dios abra los cielos sobre sus vidas, sobre su familia y que reciban esta palabra como un manantial fresco que restaura, que renueva, que liberta y que lleva con ella sanidad para el alma, sanidad para su cuerpo, sanidad para su espíritu, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esta dice que penetra hasta lo más profundo y que discierne aún las intenciones de nuestro corazón. Por eso dedicamos estos espacios de viernes y sábado para hablar la palabra, netamente la palabra, sin añadir otra cosa. Vamos analizando y explicando cada uno de los versículos de los libros que estamos estudiando para que puedan darle ese seguimiento y se pueda dar ese crecimiento. Y sabemos que la revelación de la palabra la da el Espíritu para cada uno de sus corazones, porque Dios tiene un mensaje para cada uno en particular desde esta palabra que se está hablando en el libro de los Romanos. Hoy concluimos con esta sesión del capítulo 3, con esta última sesión concluimos lo que es el capítulo 3 del libro a los Romanos. Hoy tenemos el tema, como le decía, la semana pasada estábamos hablando que no hay justo ni aún uno. O sea que Dios, no hay manera de que las personas puedan justificarse delante de Dios. Ni el pueblo judío, que es el pueblo de la promesa de Dios, ni los no judíos. No, ninguno es, puede decirse que es justo. Todos estamos bajo culpabilidad de pecado. Pero en el día de hoy vamos a ver cómo la justicia de Dios se muestra por medio de la fe. Y vemos que aquí en Romanos 23 se encuentra una declaración importante que pone esa posición del hombre delante de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que todos venimos de descendencia de Adán y por naturaleza, aquí nos dice la palabra, venimos con una marca y estamos bajo pecado. Y en esa condición de pecado se está totalmente desligado de lo que es Dios, porque Dios no habita junto con el pecado. Entonces, esta naturaleza caída que nos alcanzó a través del pecado de Adán, ahora dice que delante de Dios solo hay una manera en la cual nosotros somos justificados, dice por medio de la fe. Hoy vamos a ver ya los últimos versículos de este capítulo 3, pidiendo que el Espíritu de Dios una vez más sea el que revele esta palabra a sus corazones, que la verdad de Dios se manifieste y que esa le haga recibir ese, ese aliciente, ese consuelo, esa palabra de restauración, esa palabra de sanidad, esa palabra de crecimiento que como creyentes necesitamos para seguir en este proceso que estamos en los caminos de Dios. Porque siempre recargo que estamos en un proceso de aprendizaje continuo, de revelación continua, donde Dios nos va llevando a diferentes niveles
cómo vamos avanzando en el conocimiento de la palabra. Y queremos que usted utilice estos estudios para que pueda nutrirse de la palabra, para que pueda llevar este desarrollo espiritual a su vida, en su familia, en su comunidad. Porque la palabra de Dios, vuelvo y reitero, nunca regresa vacía, sino que ella va y hace el trabajo para el cual fue enviada. Romanos 3, a partir del 22 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí ya viene estableciendo cómo es que esta justicia de Dios se ha manifestado en nuestra vida. Dice, por la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Recuerde que en la iglesia se estaba haciendo una diferencia entre el pueblo judío y el pueblo no judío. Entonces, ya que Pablo aclara a estas personas que estaban con esta disputa, con este conflicto en medio de la iglesia de los romanos, de cuáles tenían mejor preferencia delante de Dios, y él explica que no hay justo independientemente de su, de su nacionalidad, independientemente de su etnia, todas las personas no tienen cómo justificarse delante de Dios. Todos somos injustos delante de Dios. Por eso aquí ahora Pablo dice, la justicia de Dios que se manifiesta por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto, por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por cuál obra? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, Dios también es Dios de los gentiles y ciertamente esta gracia alcanza a los gentiles, esta justicia. Por eso, cuando se refiere a los gentiles, está refiriéndose a un pueblo que no es descendencia de los judíos de Abraham. Por eso, como le decía, el apóstol Pablo empieza hablando acerca de cómo se manifiesta ahora la justicia. Pero ahora, entonces le está diciendo, lo que ha pasado ahora, ustedes venían con una enseñanza, venían practicando toda la ley y están queriendo pasar la vara de la ley sobre el pueblo que no es judío, pero ahora estamos bajo justificación, bajo la gracia, bajo el pacto con Jesucristo. Dice, porque ahora la ley se ha manifestado la justicia de Dios y que fue testificada por la ley y por los profetas. O sea que Dios ya venía diciendo este mensaje a su pueblo de que vendría ese momento cuando se iba a manifestar la justificación de Dios para su pueblo. Entonces, esta palabra está proveyendo lo que es una transición del juicio que se venía hablando en Romanos 3:20 a la justificación. Ahora habla de que es algo nuevo, de que la obra de Dios en Cristo es esa buena nueva, ese nuevo pacto, es algo nuevo. Está diciendo esto que ya fue hablado por los profetas, esto que fue comunicado a través de la ley, ahora se ha manifestado. Entonces dice,
ahora testificada por la ley y por los profetas, y recuerda toda esa continuidad con la obra de Dios en tiempo pasado. Cómo podemos ver que desde el libro de Génesis hasta llegar a los evangelios, todo el mensaje tiene esta hilo conductor de llevar todo a lo que es el cumplimiento de la manifestación y el sacrificio de Jesús para justificar al pueblo de Dios. Entonces, siempre le fue anunciado, estaba establecido que cuando llegase el tiempo, el Hijo de Dios se iba a manifestar para traer esa justificación, esa redención. Dice que aparte de la ley no puede salvarnos. Recordemos que Pablo recalca muy puntualmente, con la ley no podemos salvarnos, pero Dios revela su justicia para que puedan tener ese espacio de salvación aparte de la ley. Es una salvación que se ofrece y que no tiene nada que ver con los rudimentos de la ley. Entonces, y que no es que nosotros la merecemos, no es que nosotros nos la ganamos, es que el mérito es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice que fue testificada. Esta justificación no es algo nuevo, no se la inventó Pablo, fue predicha, fue profetizada mucho tiempo antes. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos que el Señor en todo momento está hablando de este acontecimiento, de esa manifestación de su justicia a través del Hijo. Entonces, no es que la justicia de Dios revelada en el Antiguo Testamento y que fue revelada al principio de la ley, es ahora otra parte legal de lo que se cumplió en Jesucristo. Sabemos que toda la ley se cumplió en lo que Cristo vino a hacer. Está basada en que toda la ley se cumple en Jesús, el único justo, y es a través de él que nosotros somos justificados. Entonces, no hay manera de que nosotros podamos ganar ni merecer por mérito propio tener la justificación de Dios. Dice que esta justicia, continúa el versículo 21 diciendo, fue comunicada al hombre, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia. O sea, le es revelada a todos los hombres, para todos los que creen. Pablo está hablando de que esta justicia no viene a través de las obras, está diciendo, viene aparte de las obras, aparte de la ley, que la ley se basaba en las obras. Ahora Pablo dice que esa justicia que salva y que viene por medio de la fe en Jesucristo para todo lo que cree, para todo lo que Dios le revela esta palabra, le revela, le da su don de fe, le da por gracia la fe, para que le sea revelada esta justificación. La justicia de Dios no es porque nosotros producimos y tenemos fe. No es que nosotros decidimos, siempre recalco esta palabra porque hay muchas veces que se da la enseñanza de que nosotros, que por nuestra fe, que lo que nosotros hacemos, que le buscamos o porque leemos o porque tenemos tal conocimiento. Por medio de la fe en Jesucristo, la justicia de Dios no es por fe, por la fe nuestra, por lo que nosotros podamos hacer. Es por medio de Jesucristo. Nosotros no ganamos la justicia de Dios. Nosotros no ganamos esa justicia. Nosotros no ganamos la salvación. Dice que fuimos redimidos, fuimos justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, el versículo cuando dice lo que le explicaba, cuando dice no hay diferencia, no hay ninguna otra manera de obtener esta justicia. O sea, no es ganada por la obediencia de la ley, no es ganada por si usted ora o ayuna mucho o es muy consagrado o adora mucho. La justicia es recibida por un regalo
inmerecido de parte de Dios a través de Jesucristo. Y Pablo, por esta situación conflictiva que se estaba dando dentro de la iglesia de los romanos entre el pueblo judío, los cristianos judíos y el pueblo no judío, porque querían poner una especie de barrera de cuál debía ser la medida o lo que se esperaba del pueblo gentil y otra para el pueblo judío. Entonces Pablo está estableciendo, no es por obra de hombre, no es por lo que hayan hecho, es que Dios quiso enviar a Jesucristo y ese fue el medio que él utilizó. Por eso dice, ahora para que ellos traten de ubicarse en el aquí y en el ahora, en el momento donde le fue revelada esta palabra del nuevo pacto. Por eso siempre lo está trayendo, porque venían con toda la costumbre de la práctica de los rudimentos de la ley. Entonces, por eso Pablo siempre lo traía a ese presente, porque había una costumbre de, por los sacrificios, por las prácticas religiosas, agradar o alcanzar que Dios perdone los pecados. Y en este momento ahora se está tratando de que fijen su mirada en Jesús, que es el autor de la salvación, el autor de nuestra fe. Entonces Pablo continúa diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pablo desarrolla su enseñanza sobre la salvación con tres temas muy puntuales, muy fundamentales. La justificación, que es una imagen de lo que es un tribunal de justicia. La redención, que es una imagen o muestra lo que es el mercado de esclavos. Y la propiciación, que es para el mundo religioso, para la ley, para el tiempo de la ley, era lo que apaciguaba la ira de Dios a través de los sacrificios. Entonces habla de justificación, redención y propiciación, presentando estas imágenes para que ellos puedan entender este proceso de que estábamos bajo sentencia de muerte por cuanto todos pecamos y estábamos desligados, estábamos en enemistad con Dios, y que en ese tribunal ahora recibimos la justicia por la redención. O sea, nosotros estábamos esclavizados por el pecado y fuimos comprados con ese sacrificio del Cordero sustituto. Entonces, la propiciación resuelve el problema que ofende a nuestro Dios, a nuestro Creador. Cristo resolvió este problema de muerte, de condena eterna, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, es la declaración universal que está contestada en esta oferta de justificación gratuita. Es por gracia. Está disponible, dice, para lo que creen, para lo que Dios les revela esta fe. Es imposible poder describir en qué manera nosotros podemos tener una vida, la persona puede tener una vida cuando está destituido de la gloria de Dios. Entonces, por eso no había forma de que nosotros, muertos en delitos y pecados, pudiésemos querer hacer amistad con Dios. Fue Dios quien puso su Hijo como sustituto para morir en la cruz y llevar nuestro pecado. Y dice que es gratuitamente, por gracia. No tenemos que hacer ningún sacrificio. No tenemos que hacer obra para ganar la salvación. Entonces, al estar de un estado de pecado, y que la única manera de ser justificado es
gratuitamente, es por gracia. Muchas personas a veces les cuesta esto porque las personas tienen el concepto de que todo cuesta, que todo tiene un costo y que tenemos que pagar el precio, y se habla mucho en el medio cristiano de pagar el precio. Y el precio lo pagó Jesús cuando Él dijo al Padre que lo enviara porque Él quería morir por nosotros. Y ese fue el único precio que podía cubrir nuestra falta. La sangre de un cordero puro y sin mancha. Entonces, no lo podemos ni podríamos comprarlo nosotros con nuestra buena obras. Si no hubiese sido hecho gratuitamente, nosotros no pudiéramos obtenerla. No podemos obtenerla, porque no hay nada que el hombre pueda hacer para poder complacer o poder eh, entrar en esa justificación, en esa obediencia delante de Dios. Entonces, su favor, que es inmerecido, fue dado a nosotros, y Dios no pensó, lo merecen o no lo merecen, este sí, este no, sino que dice, sin ninguna diferencia. Entonces, es un dar que está motivado por el amor de Dios. No está motivado por lo que usted es, por lo que usted ha hecho, sino por su amor y por su misericordia. De nuevo, Pablo habla en el Evangelio y se centra plenamente en Jesús cuando él declara, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la salvación es posible debido a la redención que encontramos en él. Dios no puede darnos su justificación aparte de Cristo. Dice que Jesús es el camino, Él es la puerta, Él es la verdad, Él es el único camino que tenemos para llegar al Padre. La redención, como hemos explicado en otros estudios del pacto de Jesucristo con su pueblo, tiene la idea de eso, de comprar algo, de que involucra que tiene un costo. Sin embargo, Dios mismo pagó el costo de nuestra salvación para que seamos justificados gratuitamente. Entonces, esa palabra de redención, como explicaba anteriormente, tiene ese origen en los botines de guerra, donde tenía que pagarse un precio cuando se obtenían unas personas de esclavos. Entonces, la idea de la redención significa que Jesús nos compró cuando estábamos esclavos por el pecado. Y como Él nos compró, le pertenecemos. Pablo lo expresa en 1 Corintios 6:20, cuando dice, porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Como estamos en condición de esclavo del pecado, Cristo con su sacrificio nos rescata de esa condición y ahora nosotros le pertenecemos. ¿Cómo la muerte de Jesús puede satisfacer el justo juicio de Dios? Continúa el versículo 25 y 26 diciendo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. A través de Jesús, a través de su muerte, a través de su sangre, fue la propiciación, fue el sacrificio sustituto por su pueblo. Mientras Él fue juzgado en nuestro lugar, el Padre pudo manifestar su justicia en ese juicio contra el pecado, mientras perdonaba a quienes merecíamos el juicio,
porque quienes merecíamos el castigo por el pecado éramos nosotros. Entonces, Jesús es nuestro Cordero sustituto. Él tomó nuestro lugar y dice que Él quitó toda sentencia, toda condenación que había en contra de nosotros. Se la arrebató a los principados y a los potestades y los exhibió públicamente. Y ahora hay un acta que en lugar de decir que somos esclavos, dice que somos justificados, que somos redimidos y que somos santificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice que a quien Dios puso como propiciación. Esto muestra que Jesús de alguna forma eh, no apaciguó, digamos, la ira del Padre, sino que Él pudo totalmente quitar, a Dios lo puso como propiciación para que esta ira contra este pueblo rebelde, muerto en delitos y pecados, desapareciera. Dice, no solamente por el pecado pasar por alto y con paciencia los pecados pasados, o sea, si con paciencia por ese sacrificio, dice que le pasó por alto los pecados, aquello aún a quienes confiaron en la venida del Mesías en la cruz, estos que murieron esperando la promesa, dice que fueron alcanzados por este sacrificio, por esta justificación. Ya, si la persona hace cualquier sacrificio, cualquier obra, con la idea de ser justificado, de ser santificado, está bien todas estas prácticas que se hacen en el entorno cristiano, pero es con el fin de que podamos seguir creciendo, madurando, avanzando en esa santidad, seguir en esa santidad. Pero esto no añade ni quita de lo que Cristo hizo en esa justificación en la cruz del Calvario, a fin de que el que Él sea justo y el que Él sea el justo y el que justifique a que es por la fe en Cristo Jesús. En la cruz, Dios demostró su justicia al ofrecer al hombre la justificación, un veredicto legal. La justificación es un veredicto legal que dice que ya usted no es culpable y que mientras nosotros hemos sido alcanzados por el justo, estamos completamente justificados, que la pena de muerte que había sobre nosotros fue pagada en la cruz del Calvario. Entonces, y Pablo continúa tratando de que se puede entender que no son los méritos. Por eso en el versículo 27 dice, ¿dónde está pues esa jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. No debería estar ninguna persona tratar de tener una jactancia por esa justificación como que fue un mérito propio, debido a que somos justificados gratuitamente por gracia, por medio de Jesucristo, y que dice que es gratis. No debe haber en nuestros corazones una autogratificación o queriendo tener crédito de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice, ¿cuál ley? O sea, la jactancia queda excluida. No existe un pasaje específico donde establezca que podamos tener la jactancia de exponer nuestra fe como un mérito propio, como algo de las obras. Entonces dice, ese orgullo, esa jactancia queda excluida. Todo, él quiere centrar toda la gloria, toda la honra es porque Jesús tomó nuestro lugar. Por eso dice, es por la ley de la fe. Ya no hay lugar para la jactancia. Ahora que fuimos justificados gratuitamente, la gracia se rehúsa a reconocer
los méritos personales y que no haya lugar para el orgullo. Entonces el apóstol dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Recuerden que cuando hablan a los de la circuncisión están hablando del pueblo escogido y la promesa que se le hizo a Abraham, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Está hablando del pueblo no judío. Entonces, no es que seamos justificados por fe, además por la obra. Habla que tanto para los gentiles como para los judíos, como los no judíos, la justificación es únicamente por la fe en Jesucristo. Que todo el mérito, que toda la gloria es de Jesús, que ninguna persona, ninguna por su nacionalidad, por su estatus social o socioeconómico, tiene un privilegio más o menos que otra persona, porque no es así, porque Cristo murió por todos. Él pagó el precio y dice el apóstol Pablo, no hay diferencia. Nosotros estamos bajo ese pacto de justificación, bajo ese pacto de santificación, solo porque Cristo quiso tomar nuestro lugar. Por eso habla de la justicia por medio de la fe en Jesús. Y pone una vez más el apóstol Pablo esa definición, esa manifestación de cuál era nuestra posición. Muertos en delitos y pecados. Pecadores por naturaleza, con sentencia de muerte. Cristo toma nuestro lugar, muere en la cruz del Calvario, elimina toda culpa y nos justifica y nos presenta delante del Padre como esa nación santa, ese pueblo adquirido. Entonces, es por lo que Cristo hizo, concluye el apóstol Pablo. No hay que jactarse que fueron las obras, que es porque usted viene de tal linaje, sino que todo es por Jesús y para Jesús. Dios le bendiga abundantemente. Estaremos con este tema la próxima semana en el capítulo 4 ya del libro a los Romanos. Recuerde compartir estas enseñanzas con sus amigos, sus familiares, en su comunidad, y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cisa la Verdad TV. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo esté sobre su vida y que su gracia y favor se revele a cada momento en todo lo que usted haga en su vida, en todos sus planes, en todo su propósito, que Dios vaya al frente bendiciendo sus vidas. Dios le bendiga abundantemente.